La cultura mochica o moche se desarrolló desde el año 100 al año 800 después de Cristo. Se trató de una cultura basada en el poder religioso. Sus grandes señores y sacerdotes tenían la línea directa con los dioses, y se relata que estos fueron los que ayudaron a que los mochicas ampliaran sus territorios y lograran prosperidad económica. Su principal dios fue Ay-Apaec, un ser sobrenatural que fue representado por una figura humana con la boca de un tigre con colmillos. Uno de los aspectos más importantes de la religión de la cultura mochica fueron los sacrificios humanos. Era un ritual complejo en el que los prisioneros de guerra fueron ofrecidos por una sacerdotisa del dios búho, el más importante. Existían también dioses que eran representados como una mezcla entre humano y animal, e igualmente dioses serpientes y del inframundo. Estas deidades representadas como mitad animal y mitad humano también tenían un significado y utilidad. Por ejemplo, el hombre zorro como un soldado, el hombre búho como un sacerdote y el hombre iguana como la muerte, porque creaba sus nidos bajo tierra, en el inframundo. Los mochicas consideraban al hombre iguana como un personaje poderoso que ayudaba a descender a los difuntos y el ser mediador entre el mundo de los vivos y de los muertos. El Paseo Yortuque, ubicado en la provincia de Chiclayo en Perú, ofrece diversas representaciones dedicadas a los antiguos mochicas, entre las que destaca una estatua de Morrop o el hombre iguana, antigua deidad moche relacionada a la muerte. Aunque la escultura de Morrop ha sido representada utilizando conceptos de escultores de la actualidad, su construcción se basó en las descripciones de los antiguos moches. Es realmente impresionante la similitud entre esta deidad de la cultura mochica y los diferentes seres de aspecto reptil presentes en relatos y restos dejados por antiguas civilizaciones. Esto nos lleva a conectar los puntos y pensar en la posibilidad de que una especie de seres reptilianos haya convivido en diferentes partes del planeta e interactuado con diferentes civilizaciones. Puede sonar a fantasía, pero mágicamente en todas las civilizaciones importantes existen seres reptiles y más aún, son dioses. En muchos de los casos, dioses que bajaron de los cielos. Al igual que el hombre iguana de los moches, en otras culturas los hombres lagarto o reptilianos han sido representados como seres humanoides que vivían bajo tierra y que poseían una categoría de deidades y hasta vastos conocimientos. Fue el antiguo territorio de los moches otro más de los ancestrales escenarios en los que los antiguos reptilianos convivieron e interactuaron con los seres humanos. La representación más común y conocida de Ay-Apaec es la que aparecía en los murales de la Huaca de la Luna y el Sol, donde presenta un rostro antropomorfo con colmillos de felino y olas marinas rodeándolo. Ay-Apaec era la principal deidad de la cultura moche, como ya les dije. Era uno de los dioses castigadores, el más temido y adorado. Era adorado como el dios creador, protector de los moches, proveedor de agua, de los alimentos y triunfos militares. Ay-Apaec significa hacedor en lengua mochica, y su rasgo de divinidad es realmente nueva debido a sus múltiples representaciones en las cerámicas, esculturas y pinturas de esta antigua civilización. Si tenemos en cuenta que alrededor del globo existen muchísimas representaciones de deidades ancestrales con forma de reptil, vamos a notar que donde quiera que vayamos o civilización que estudiemos, nos encontraremos con dioses reptiles. Es increíble que el inconsciente colectivo sea tan exagerado en el mundo antiguo. Más aún, sabiendo que muchos de ellos jamás tuvieron noción o contacto entre sí, ni en tiempo ni en geografía. Básicamente los reptiles dominaron todas las sociedades como dioses en la antigüedad,
y a continuación te traigo algunos ejemplos. El símbolo de la serpiente es uno de los más antiguos y más utilizados en las culturas antiguas para simbolizar la sabiduría, fertilidad, creación, muerte y resurrección. En la India se decía que los Naga eran una antigua raza de serpientes que bajaron del cielo. Se decía que los Naga eran humanos por encima de la cintura y tenían cola de dragón o de serpiente. También podían convertirse en formas completamente humanas o simplemente como serpientes. En la mitología africana, un antiguo dios creó el sol, la luna y después la tierra. Este dios también creó un conjunto de gemelos, los seres primitivos, llamados Numo. Los espíritus ancestrales eran inmortales y se dice que se originaron en otro planeta y que combinaron su ADN con el de los animales de la Tierra. En Centroamérica, el antiguo libro maya, Chilam Balam, afirma que las primeras personas que habitaron Yucatán fueron los chanes o pueblo de la serpiente. Las fuentes hablan de que los chanes fueron guiados a través del mar por el dios serpiente Itzamna, quien gobernaba con sus conocimientos esotéricos en vez de usar la fuerza. Después de los mayas, los aztecas también adoraban a un dios serpiente, Quetzalcóatl, que era un dios serpiente emplumado que trajo el conocimiento de la ciencia y las matemáticas a su pueblo. En China, los seres humanos fueron supuestamente creados por Fuji y Nuwa. La pareja masculina y la femenina tenían cuerpos de serpientes y cabezas humanas. Se decía que contribuían al desarrollo del sistema de escritura chino. En Egipto, la serpiente está asociada con la inmortalidad y los dioses en los periodos del Reino Antiguo y Medio. La serpiente llegó a ser un símbolo de la realeza en esta época. En el periodo del Nuevo Reino, sin embargo, cuando Egipto fue invadido, la serpiente representaba a los invasores y por lo tanto la veían como algo malo. Los egipcios también creían que el dios Amón podía convertirse en una serpiente para regenerarse. Decían que el inframundo estaba custodiado por Nehebkau, una serpiente de 2 cabezas que ofrecía protección. En la mitología griega y romana, la serpiente simboliza un espíritu guardián y fue grabada en muchos altares. En el templo de Atenas se creía que una serpiente encerrada en una jaula era la reencarnación de Erichthonius, un rey de la antigua Grecia. Una serpiente también fue guardada en el santuario de Apolo, donde fue atendida por una virgen desnuda. En la mitología griega, Medusa y otras górgonas tenían colmillos y serpientes vivas por el pelo. En las primeras versiones del Antiguo Testamento se hace referencia a los antepasados del dios serpiente, pero las referencias han sido eliminadas o interpretadas como alegorías. Pero sin embargo, las serpientes estaban muy asociadas con Moisés, ya que Dios le ordenó que hiciera un ídolo de cabeza de serpiente. También se informó que el bastón de Moisés tenía propiedades mágicas, convirtiéndose en una serpiente y de nuevo en un bastón. Los celtas asociaban a las serpientes con la sabiduría, la fertilidad y la inmortalidad, y tendían a conectarlas con los estanques de curación y el agua. La mitología nórdica también tiene serpientes. Jörmungand era la serpiente que vigila Midgard. Su cuerpo forma un círculo alrededor de todo Midgard. Las tribus indígenas americanas consideraban a la serpiente como un símbolo de fertilidad y renacimiento. En su mitología, Utseliga era una criatura gigante en forma de serpiente que podía tragarse a una persona en un solo bocado. La mitología de los nativos norteamericanos también incluía un símbolo que representaba a una deidad serpiente llamada Abanyu, que trajo tormentas a la tierra. Incluso en la actualidad, las serpientes aparecen en el símbolo que representa a la fraternidad médica, 2 serpientes envueltas alrededor de un bastón. Como si fuera poco, la serpiente es conocida como el dador del conocimiento a Adán y a Eva.
tan simple como saber que una serpiente representaría el despertar de la conciencia, la Iglesia la tomó como un enemigo de la humanidad. En fin, básicamente las representaciones de reptiles están por todas partes como si se trataran de animales mucho más extraordinarios que otros, pero en efecto no lo son, y no es por eso que los encontramos en todas las civilizaciones del mundo antiguo, sino más bien porque seres con aspecto reptil fueron avistados o convivieron en la antigüedad con humanos, y no me refiero a sumerios, egipcios o mayas conviviendo con ellos, me refiero a tiempos mucho más remotos en donde la raza humana iniciaba sus primeros pasos, en donde las deidades eran nuestros maestros directos. ¿Qué opinas sobre este tema? Pon lo que piensas en los comentarios, y como ya sabes, los leo siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.